Si bien esta ponencia que yo les voy a presentar tiene, digamos, ciertos tintes filosóficos y todo eso, voy a tratar de que no sean tan ásperos, tratar de que sea un poquito más fluida la transmisión de información, pero efectivamente vamos a hablar de algo profundo. Vamos a hablar de lo que dice el título. Y si me muestra la siguiente diapositiva, este comentario me llegó a una de mis redes sociales a raíz de la promoción de esta ponencia. Me dice este conocido mío: ¿cómo una sociedad puede aniquilar la naturaleza humana en una actividad o movimiento? Suena re extremo el título. ¿Y saben cuál fue mi reacción? Esa es la reacción que quería provocar. Exactamente quería que se sintiera esa duda, ¿de qué está hablando este tipo? Ese es el escenario preciso que yo necesito para esta presentación. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿Qué es lo que vamos a entender? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Que el proceso insurreccional en Chile, del 2019 hasta hoy, y a futuro no sabemos hasta qué futuro, porque está en curso, no es solo una amenaza para nuestras instituciones y nuestra economía, que es lo que primero nos llama la atención, sino que es una amenaza profunda a nuestra concepción misma de la humanidad. Y ahí es donde yo quiero poner el acento, porque no es fácil entenderlo, no es fácil asumirlo, no es fácil verlo en una primera instancia. Así que vamos a asumir un marco. Primero vamos a asumir una naturaleza humana, lo cual siempre es complicado, es un poquito abstracto, lo damos por hecho, ¿ya? Y la nuestra es la antropología filosófica cristiana occidental, ¿ya? Tenemos un hombre, algunos creerán más o menos en el alma, pero tenemos mente por lo menos y un cuerpo, tenemos cierta racionalidad y nos abocamos a ciertas decisiones que pueden ser más o menos racionales, porque también hay elementos, digamos, inconscientes, elementos instintivos, pero que son parte de la naturaleza biológica que nos acompaña, ¿ya? Y que tiene un fin natural desde un punto de vista de la metafísica judeocristiana occidental, ¿ya? Y asumiremos un segundo punto, que la insurrección chilena es una expresión del neocomunismo radical que viene de la deconstrucción como filosofía política. ¿Qué es eso? Primero estoy diciendo, esperen un poco, que la insurrección chilena es neocomunismo. Esa es una afirmación que ya de por sí para muchos es difícil de creer. Hay gente que cree que decir que el Partido Comunista es una teoría de la conspiración. Es verdad, tú no puedes decir, oye, comunista, Carmen Hertz es comunista. No, pero si el comunismo no existe. Pero tener partido, no, que eso no, estáis imaginando. ¿Es verdad? Espérame un poco, hombre. Y la deconstrucción es la base filosófica de esto. Se ha hablado un poco de eso, algo se ha difundido en algunos libros, en la ponencia, por ejemplo, anterior, esta idea de que... pero lo vamos a explicar de ahí. Así que calma. Ahora sí puedes proceder, amigo. ¿Y cómo lo haremos? Vamos a desarrollar dos cosas. Primero, esta idea de la naturaleza humana, brevemente, y cuál es el rol del neocomunismo en relación a esa naturaleza humana. Y en segundo lugar, vamos a ejemplificar con dos ejemplos de la insurrección chilena: el indigenismo y el neoanarquismo. Por favor. La naturaleza humana, ¿ya? Aquí quiero profundizar levemente en el tema de la antropología filosófica occidental. Primero, es una especie, digamos, biológica, animal, por así decirlo, pero no nos remitimos a eso, evidentemente. ¿Es capaz el ser humano de profundizar una individualidad? Es decir, tenemos conciencia de nosotros mismos, eso es básico. Mediante una sabiduría cabal del sí mismo. Sabiduría es distinto. Sabiduría es entenderse uno mismo. No es solo tener la intuición de ti mismo, sino entenderte a ti mismo, ¿ya? Es un grado un poco más alto. De las relaciones con el entorno, de la naturaleza del ser, es decir, hacerse las grandes preguntas sobre el origen de nuestra existencia, y en suma, de la realidad completa. Este punto es un poco más oscuro, que así como el ser humano tiene esta capacidad, también tiene la capacidad de destruirla, de destruirse a sí mismo. Es como un robot que tiene el botón de autodestrucción,
El ser humano, en esa libertad que le da esta capacidad, es capaz de anularse a sí mismo y destruirse y destruir a otros y destruir quizás todo. Por favor. Una persona, decía Boecio, es una sustancia individual de naturaleza racional. Esa es una de las primeras clásicas definiciones de persona. Scruton va a decir, Roger Scruton, que la individualidad de la persona emerge desde la naturaleza biológica y no de. ¿Qué significa eso? Que no dependemos de nuestros instintos y de nuestra pura materia animal, sino que desde aparece por el lado, de una forma paralela y equivalente, una individualidad. Que esta individualidad emplea la razón de forma subjetiva, o sea, eres tú, pero que es capaz de acceder a la objetividad, es decir, puede determinar objetividad en el mundo. Se posiciona, dice Scruton, en el borde del mundo, es un concepto bastante abstracto, pero se refiere a que ocupa un lugar en la realidad que no es ocupado por otro. Cuando dicen esa frase que suena un poco cliché, pero es cierta, de que nadie es irreemplazable, se me fue, de que eso es real. Es decir, ese punto de visión de la realidad no se va a repetir en ningún otro ser, porque es solamente ese de ese momento y nada más. O sea, la visión que tienes tú o tú no la va a tener ningún otro ser en toda la historia de la existencia del mundo. Ninguno. Y se observa y puede desentrañar la relación existente entre el objeto, otro sujeto y sí mismo, lo que habíamos dicho. Dice Scruton que además el ser humano es capaz de individualidad profunda. ¿Qué significa esto? Es el conocimiento de sí mismo a lo largo del tiempo. Yo sé que yo soy el mismo niño que tuvo 9 años, que me recuerdo de cuando yo tenía 9 años. Yo sé que soy la misma persona. Tengo mi concepción de que soy el mismo a lo largo del tiempo y desde que tengo al menos el recuerdo. Por favor. Dice Santo Tomás que además tenemos 2 reflexiones que son continuas, no son estáticas. Yo no paso de la fase A a la fase B, es un continuo. Puedo tener más grados, puedo estar en un poquito más reducido y a ir evolucionando, pero no es cerrado. ¿Cuál es la primera reflexión? Que el ser humano, en la primera reflexión, conoce su propia existencia, ¿sí? Y la de otros, intuye la esencia de los demás. Su conciencia del sí mismo en general se concentra en la materia, en lo que le importa, los objetos, su día a día, y obtiene beneficios utilitarios de su conocimiento parcial. Se enfoca a su trabajo, saca su sueldo a fin de mes, listo. Tengo mi familia, mis cosas, estoy tranquilo. Y focalizado en la relación entre sujeto y objeto de la realidad. La segunda reflexión, la intelección, implica un conocimiento y entendimiento cabal del alma y del yo. Es decir, implica tiempo de reflexión personal y autodescubrimiento. Y descubrir esa subjetividad en su más honda profundidad. Así como también de las cosas del mundo, pues idealmente se trata de un proceso virtuoso. Es decir, así como me entiendo yo, realmente puedo entender el proceso del mundo. Ahora, ¿por qué decimos que esto se puede dar de forma gradual? Porque se puede dar cierta intelección y sabiduría en ciertas cosas que pueden ser, digamos, también prácticas. Y lo vamos a ver acá, en la metafísica. Porque la metafísica, el que hace intelección se transforma en un metafísico, y el metafísico se ocupa del análisis de lo que existe o puede existir. ¿Y por qué esto es clave? Porque cuando yo pienso en lo que puede existir, estoy haciendo un ejercicio de abstracción que determina el futuro. Es decir, algo que no existe y yo puedo determinar que va a existir en base a mi conocimiento de la realidad. Ejemplo, el agricultor. El hombre que descubre que las semillas se van a transformar en siembra. Sencillo, pero sí funciona. Y eso fue, valga la redundancia, la agricultura, el paso de la edad de las cavernas a la civilización. Y ahí hay un dato, por favor. El intelector o metafísico es capaz de estos procesos en paralelo. Entiende la materia y lo abstracto. Entiende la existencia, es decir, yo existo, él existe, ustedes existen, pero entiendo la esencia de cada uno de ustedes,
de mi amigo o mía? Bueno, son dos cosas que van paralelo. El intelector es capaz de ambas. La inmanencia, es decir, aquello que solo corresponde a este mundo, y la trascendencia, lo que puede venir a futuro, lo que puede estar más allá de nuestra realidad. Un poquito atrás. ¿Por qué es importante que esto sea y? Porque aquel que no es intelector se queda solo con lo que está allá. No es capaz del segundo ejercicio, que es un poco más de abstracción. Una finalidad para el ser humano. La teleología, que se le denomina en la filosofía. Aristóteles va a decir que está en la eudaimonía. ¿Qué significa eso? La vida del sabio que obra con virtud. Y el sabio es el que intelige, lo veníamos diciendo. Es el que se da cuenta de la verdadera naturaleza del alma, de las cosas y de la realidad. Beatitudo, diría Santo Tomás, la posesión de lo que convierte en acto las potencias de un hombre, es decir, lo que el hombre llevado a su máxima expresión, siempre el lado de la virtud y del bien metafísico desde el punto de vista cristiano, evidentemente. Carl Jung dirá que es la individuación, el Selbst, el principio ordenador de la personalidad entera, que es el proceso de síntesis por el cual nuestro inconsciente, todo lo que no manejamos de nosotros mismos y que está operando en este momento, lo llevamos a la luz de la conciencia. En ese momento nos individuamos y somos una personalidad entera. Esa es una visión de la finalidad del hombre en sus capacidades intelectivas, de sabiduría. Y además es un animal social y político. ¿Y esto de dónde viene? También viene de la filosofía escolástica aristotélica y también de la filosofía moderna por definición occidental. Dirá Hegel que en el reconocimiento del otro estoy forzado a reconocer que yo también soy otro para aquel que es otro para mí. En resumidas cuentas, Hegel le gustaba escribir enredado, me doy cuenta que si yo tengo un ser, me conozco como yo, asumo que el otro también es lo mismo para sí. Y lo dice Wittgenstein un poco más claramente, el reconocimiento de que otros están usando la palabra yo como yo lo hago. Es decir, cuando ellos dicen yo, cuando mi mamá dice yo, ella se refiere a sí misma como yo me refiero cuando hablo de mí mismo, entendemos el mismo concepto, pero que a pesar de eso es un concepto intransmisible, porque es una experiencia subjetiva que no puede ser, digamos, expresada por la mera palabra. Es estar en el borde del mundo, como decía Scruton. El proceso de individuación, dice Jung, no conduce al aislamiento, sino a una cohesión colectiva aún más intensa y universal. ¿Ya? Esto también es súper importante, porque muchos piensan que la individuación de Jung podría ser el individualismo. Y es craso error. Jung descarta el individualismo. Dice, al contrario, mientras yo más me individúo, estoy en mejores condiciones para entender a los otros y formar una comunidad de mejor características con ellos. Corresponde, dice Santo Tomás, a la naturaleza del hombre ser un animal sociable y político que vive en sociedad. Y Aristóteles lo complementa, siendo que es anterior, pero por así decirlo, que quien prescinda de esa condición política, es decir, vivir en comunidad, será en todo caso Dios o una bestia, pero no un ser humano. Un spoiler. Si pensamos que el trans y el posthumanismo, que está muy de moda, es una implementación del comunismo, que sí yo es algo que creo, que no vamos a tratar eso, te trata al ser humano como un dios. Y la deconstrucción, cuando promueve la neobarbarie, que la vamos a ver, te promueve al ser humano como bestia. Es decir, ya hay claves para decir que esto se sale de lo humano. La civilización occidental ha sido enfática en el desarrollo del individuo, de la facultad de inteligir, diferenciándose de otras civilizaciones, por ejemplo la asiática, donde la intelección se reserva a las clases, digamos, despóticas.
No es casualidad que Occidente se forje al alero del cristianismo. ¿Por qué? Porque también está esta idea. Nunca había habido una religión que le concede, no estoy haciendo apología al cristianismo netamente, independiente de las creencias que cada uno de nosotros tenga, quiero que se entienda desde el punto de vista filosófico y civilizacional. Nunca había existido una religión que le dé la capacidad al ser humano de llegar después de su muerte a un juicio individual y con libertad de haber obrado de forma diferente en vida, porque otras religiones sí se iban a un juicio, pero estaban predestinados, entonces el juicio no tenía mucha gracia. Pero aquí sí, tú tienes responsabilidad y vas a un tribunal después de la muerte, con tu propia hoja de vida. Tú, el cristianismo afirmó la individualidad como nunca una religión lo había hecho antes. Y de ahí ese es el fundamento, uno de los fundamentos más importantes de la filosofía occidental de ahí para adelante. Cristo es además, como lo diría Jung, perfectamente individuo y perfectamente social. Es un arquetipo, diría Jung, del hombre ideal. ¿Qué dirá Heidegger? Y aquí nos ponemos cada vez más oscuros. Que Heidegger le pilló una pifia, eso sí, a la filosofía occidental. Y es que el hombre occidental empezó a describir muy bien los entes, las cosas, las personas o las ciertas características que conforman nuestra realidad. Sí, y hemos dicho, sí, está bien entender la realidad, ese tipo de cosas. Pero Heidegger nos dijo, se han olvidado de lo que hace aparecer las cosas ante la presencia. ¿Qué quiere decir eso? El ser. ¿Por qué se es? ¿De dónde viene? Yo puedo entender que ahí hay que estoy parado aquí, que ahí hay una taza, que hay unos papeles. ¿Por qué aparezco aquí? ¿Por qué es lo que es la cosa? Y dice Heidegger, su punto es sencillo. Puede ser así como, oye, pero ¿por qué este tipo está pensando algo tan rebuscado como para hacerse problemas solo? Pero el problema que él dice es que mientras más Occidente olvidó la pregunta por el ser, fue alienado por la técnica. Por la técnica. ¿Y eso qué significa? Que empezó a depender más y más de todos sus procesos tecnológicos hasta abandonar gradualmente toda su capacidad humana de resolver el mundo. Porque la técnica empieza a independizarse y empieza a hacernos la vida cada vez más fácil hasta olvidarnos de nosotros mismos. Y de ahí que esta metafísica occidental, dice Heidegger, se condena a su propia abolición. Y aquí entramos al punto importante del comunismo. Dice Heidegger que el comunismo es un proceso metafísico. ¿Ya? Olvídense que la economía de Chávez, de Stalin, de Mao, chao. Comunismo es un proceso metafísico, una configuración esencial del ente en totalidad, en la que la época occidental de la metafísica se acaba. El comunismo, para que quede más claro, no es una mera forma estatal, no es una cosmovisión política, es una constitución metafísica en la que se encuentra el mundo humano moderno, tan pronto como la consumación de la modernidad entra en su última fase. Es lo que viene después del imperio de la técnica. Cuando ya todo está tecnificado y cuando ya todo está olvidado sobre quiénes somos, impera de verdad el comunismo, y el comunismo es el fin de la civilización. Lo dice Platón y lo incorpora Derrida, filósofo comunista deconstruccionista. El jorismos, o jora, concepto griego, es el abismo que separa lo sensible de lo inteligible, que está entre ser y no ser. Ya está un poquito áspero, pero vamos de a poco. Donde la niebla de la indefinición paraliza eternamente y es absoluta. El comunismo es el advenimiento de la devastación que impedirá volver a fundar una cosa alguna. ¿Qué quiere decir todo esto que dije? El comunismo siempre se ha planteado como una lucha de clases donde yo estoy oprimido, donde yo te destruyo y todo eso, sí. Pero el punto clave que ellos quieren llegar, más que una utopía,
es una indefinición. Porque la mejor forma de aplicar una utopía como la que ellos buscan es la indefinición. Que tú no puedas distinguir un A de un B. Y vamos a ver lo que es la deconstrucción. Yo sé que esto es un poquito abstracto y complejo, pero es importante entenderlo, porque el comunismo implica una devastación. ¿Y qué quiere decir eso? La devastación bloquea todo futuro crecimiento y previene toda construcción, que nada nunca más pueda ser fundado. El fin de la civilización no solo occidental, sino que ojalá de todas. Cuando ustedes vean por ahí en algún paper, algún artículo, algún documento del gobierno, no me extrañaría, la palabra postfundacional. Ustedes la van a encontrar si ustedes indagan un poco. Recuerden esa palabra. Postfundacional. Eso está, digamos, en muchos papers de alumnos de la Chile y muchas cosas así. El postfundacional implica eso. Un mundo donde ya no se pueda volver a fundar de nuevo ningún sistema de dominación como lo piensan ellos. Donde no se pueda fundar nada nuevamente. Y eso yo estoy seguro que si no está en documentos del gobierno actual ahora, va a estar muy pronto, para que se acuerden de eso. Quiero remitirme a algunas bases, porque también se piensa en Karl Marx siempre, y yo quiero que aquí se olviden un poco de Karl Marx, un poco nomás, como que fuera el verdadero papá del comunismo. Falso, falso. Marx solamente compiló cosas, elaboró un poco un esquema y sacó un producto. Pero él vino trabajando con ideas que existían mucho antes. Primer antecedente, cuando lo dijimos, cuando el hombre abandona el paleolítico y entra al neolítico. Veamos la imagen del neolítico. Aquí hay algo muy clave, además de la tecnología, la técnica que hemos dicho. Está, digamos, aparece la escritura, aparece la agricultura, el hombre se establece y aparece esto. ¿Esa muralla qué significa? Exactamente. Marx y Engels, tomando en este caso lo que ellos dicen, que exploraron siempre con atención el comunismo primitivo, está en sus textos, que es lo paleolítico, lo nomádico, lo matriarcal. ¿Ya? Acuérdense de lo que vieron en la presentación anterior. Mientras que también la antropología marxista del siglo XX, especialmente a partir de Lévi-Strauss, reivindica la validez y la igualdad entre civilizaciones, entre la sociedad occidental y aquellas que todavía permanecen en el estado primitivo. Vale decir, no sé, las del Amazonas, las de Papúa Nueva Guinea, son lo mismo, diría Lévi-Strauss. ¿Por qué hay esta idea de superioridad de nuestra con respecto de ellos? Pero para nada. El tema del incesto está ahí también presente como un tabú muy... hay prácticas relativas a la iniciación sexual en ciertas tribus que todavía viven en tiempos paleolíticos a nuestra visión, que Lévi-Strauss dice, sí, aquí hay algo interesante. Ellos no ven la sexualidad como nosotros. Y qué bueno. Son igual de válidos. Quizás son mejores, quizás son más felices. Eso es solamente como un dato para complementar la presentación también anterior. Pero el clave también está en lo que vinimos acá, la propiedad privada. Por favor. Sí, Ludo. Satanismo, que te gusta preguntar de satanismo y te ahorro la pregunta. No me voy a meter literalmente en satanismo, pero sí otra cosa importante del comunismo es que se basa en la idea de inmanencia, en contra de la trascendencia, en contra de la visión de un más allá o de un futuro posible y previsible. El comunismo se cuadra, por ejemplo, en estos temas, y por eso quizás la pregunta de Ludo no estuvo mal en la presentación anterior, al contrario, es que hay un anticreacionismo bastante militante, anticristianismo, eso se sabe, y también, pero eso que no es solo contra el cristianismo, sino contra esa base de lo que estábamos hablando, esta idea que da el cristianismo de que tú te estableces, tú creas familia, tú buscas posteridad, buscas trascendencia, buscas más allá. Todo eso el comunismo lo combate, y lo ha combatido desde mucho antes de Marx.
Y aquellos que han luchado contra esto, valga decir, los paganos, los materialistas, los satanistas y los ateos, aunque no todos sean comunistas en la historia, digamos, hace mucho tiempo atrás, el comunismo dice, sí, válido, bienvenidos al club, porque aquí somos todos anticristianos, me da lo mismo usted que lo que sea. Usted es satanista, bienvenido. Usted es pagano, bienvenido. O sea, aquí lo que importa es destruir esto. Dice Heráclito, que también es una de las bases más importantes también para el comunismo. Heráclito era de los que pensaban que todas las cosas son uno, y aquí nos vamos a relacionar con el panteísmo, que eso es bien, no es bien interesante, pero tiene que ser tocado. El panteísmo, si nos vamos a la anterior, Coto, porfa, a la anterior, quiero que se entienda un poco, me va a ir de nuevo un poco al siglo XVI, XVII. Baruch Spinoza, este filósofo que está acá, siendo apedreado por su comunidad, fue un filósofo moderno que no lo voy a acusar de comunista, pero para los comunistas es muy importante, porque fue de los que presentó la idea del panteísmo en la filosofía como una opción muy, muy importante, porque este panteísmo asumido desde la nueva visión comunista implica la siguiente idea de igualdad. Que yo soy igual a la materia que me rodea. No hay una diferencia sustancial importante entre yo y esta mesa. No tiene por qué haberla. No lo dice, estoy haciendo una simplificación muy burda, lo acepto. Pero es para que se entienda un poco a la deriva a dónde va esto y por qué el comunismo lo toma. Porque el comunismo busca un igualitarismo radical y nunca dijo que era solo entre seres humanos. Puede ser con la materia. De hecho, es la materia. No importa aquí la diferencia entre seres humanos. La igualdad es con la materia, entre materia y materia. Por eso, Heráclito afirmaba que cuando el río pasa, nunca es el mismo río. El río no tiene esencia. El río es gotas y gotas de agua que no tienen un solo sentido. Que esa es la pelea que tiene con Parménides, que Parménides era de los que previamente la filosofía occidental decía que las cosas tienen una esencia. Heráclito y Demócrito decía que todo estaba subdividido en átomos, digamos, pero solo estrictamente de materia. Y por ende, la idea de Heráclito es que el mundo son átomos de materia en flujo y que nada tiene una esencia particular en sí mismo. Esto es algo que, y aquí no me quiero meter con la ciencia, porque entendemos que la ciencia es ciencia, ¿sí? La ciencia, los científicos se defienden, yo sé que, no sé si hay algún científico acá, pero los científicos se defienden ahí con uña y dientes, no, que no te metas con la ciencia, porque la ciencia es la ciencia, y aquí hay experimentos, y aquí hay todo un... Está bien, si yo no discuto eso, pero la ciencia también se puede interpretar, porque los científicos también son humanos. Y por algo existe algo que se llama filosofía de la ciencia, que hasta el día de hoy se estudia, porque esa interpretación te la da la filosofía de la ciencia. ¿A qué voy con esto? Que hoy día se está hablando de esto, para emparentarlo con lo que estábamos hablando. Nunca fuimos individuos, la vida desde la perspectiva de la simbiosis. En resumen, no somos individuos, ninguna especie tiene individuos, porque en nuestro cuerpo en este momento están ocurriendo tantos procesos simbióticos que somos la suma de todo eso. No existo yo existo un montón de células y un montón de pequeños parásitos, partículas que se están moviendo dentro de mí. Eso sí puede que sea yo. Le ponemos un nombre a toda esa suma, esa maraña de cosas, y ya puedo ser yo. Pero decir que yo soy yo, no, eso es arrogante. Soy un montón de procesos. Eso es lo que soy. Un montón de procesos biológicos y materiales. Nada más. Múltiples, no uno solo. Eso es importante.
la tragedia de los comunes, y nos vamos adentrando un poco a materia más conocida dentro de los antecedentes del comunismo. La tragedia de los comunes parte cuando Platón anticipa su forma de ver el comunismo, que si bien no es la que conocemos hoy en día, pero su idea era la siguiente. En la República él plantea que las clases dirigentes deben abandonar la propiedad privada, las clases dirigentes nomás. Es decir, contrario a lo que... Eso era un poco... evidentemente hay que entenderlo en su contexto y en su visión. Las clases dirigentes deben criar a sus hijos en común, sin importar quién es el padre de quién. Todas las pertenencias son de todos. ¿Por qué? Porque tienen que administrar la República. Y la administración de la República es totalmente colectiva. Aquí no importa, aquí el individuo se tiene que perder en virtud de la República. Y Aristóteles, su discípulo, lo refuta. Y dice, lo que es común a un número de grande de personas obtiene mínimo cuidado, pues todos se preocupan especialmente de las cosas propias y menos de las comunes, o solo en la medida en que atañe a cada uno. Básicamente Aristóteles hace una crítica que hoy en día es la crítica que más conocemos del comunismo, pero ya existía ahí, que es la de la tragedia de los comunes, que es la que ha tenido, digamos, siempre la pelea entre socialistas y liberales, la administración de la economía. Pues eso está ahí, en Grecia. Y la actualización de la tragedia de los comunes de Garrett Hardin del 68, que fue donde se replanteó esto y estudiado a nivel etnológico. Y finalmente el cosmopolitismo radical, que aparece con Diógenes. ¿En qué contexto? Contexto de Alejandro Magno, conquista hasta la India, disuelve las polis, no las disuelve físicamente, pero al menos sí en su esencia. Las polis griegas se asumían como un... Eso era la política de cada polis. Cuando Alejandro Magno dice, no, acá vamos a hacer un imperio universal y voy a llegar hasta donde a mí se me cante. Esa noción que para nosotros una clase de historia, es que fue un terremoto psicológico para esa gente. Para nosotros es imposible imaginar por qué. Que se abriera el mundo a lo desconocido y que no hay un límite. Bueno, eso generó un terremoto filosófico que lo tomó Diógenes, que restó la importancia a las convenciones políticas de la ciudad patria e invocaba en cambio la pertenencia a una sociedad superior, la sociedad universal de los sabios, los cuales estaban por sobre la ley. Diógenes rechazó las convenciones humanas y validó una vuelta a lo natural en un sentido que podría considerarse primitivista o anarquista. Despreció la propiedad y valoró la vida improductiva y sin raíces. Esa es la raíz del cosmopolitismo radical, el ciudadano del mundo. Y ahí está la matriz. Está bien, sí, son las mismas fotos. No, sí, dale, ahí está. La raíz de lo que hoy día se menciona mucho como globalismo. Alexandre Koyev propone una gobernanza burocrática mundial única, el fin de la historia, la última síntesis. Capitalismo mundial que seguirá generando producción económica y una socialdemocracia de alcance global que pueda distribuir la riqueza hasta el último hombre del mundo, de modo que nazca y muera con su vida resuelta y dispuesto a satisfacer más que nada sus deseos y placeres, reduciendo básicamente a ello su vida. Jürgen Habermas incorpora que los derechos humanos son la base para anular las soberanías nacionales, las que pueden ser vigiladas y castigadas por estructuras supranacionales, ONU. De esta forma alcanzaríamos formalmente esta idea de democracia universal. Jürgen Habermas, neomarxista de Frankfurt. Y va calzando la película. El comunismo tuvo una evolución desde la Edad Media, bueno, ya vimos algo de la Edad Antigua, y del Paleolítico hasta la Antigua, y desde la Edad Media tuvo una pequeña línea de tiempo. No nos vamos a parar mucho en esto, pero digamos, ustedes, ¿por qué pone esa cosa tan grosera? Y menos mal que no había niños acá. Pero bueno, porque siguiendo la línea de tiempo de las revoluciones campesinas de la Edad Media, confusión entre cristianismo primitivo y comunismo, la base de la eterna pelea de los católicos comunistas, en la revolución de Münster, del año 1534, donde se abolió la propiedad privada por primera vez en una insurrección.
reivindicación del panteísmo y el paganismo, cuestionamiento de la civilización occidental, tal como ha sido por Rousseau, que lo vimos en la exposición pasada, y el Marqués de Sade. Eliminar las convenciones morales de nuestra sociedad es lo que nos va a acercar a la felicidad como sociedad. Reivindicación de la irracionalidad. François-Noël Babeuf, el primer comunista declarado, o que puede ser calificado comunista, 100 años antes que Marx. El socialistas utópicos, la Comuna de París, y finalmente llegamos recién a Marx y Engels, para que se vea que son años y años de pensamientos, por favor. Y aquí nos vamos a ir, esto lo quiero, déjalo ahí, esto es rápido, que el comunismo ha venido evolucionando en la Edad Moderna a raíz de matrices filosóficas. El materialismo es el básico, ahí está el marxismo clásico que se le llama, después vino el existencialismo, el autonomismo, de donde viene nuestro presidente de la República, y acá tenemos, claro, las bases filosóficas del siglo XX, desde aquí para acá del siglo XX, y llegamos a esta, que básicamente es la que identifica que tenemos que anular los significados de las palabras y las cosas para llegar al comunismo. Para que nada nunca más pueda ser fundado, el paso es que nada tenga significado. Y para que nada tenga significado, tenemos que dar vuelta y transgredir los significados que nos ha dado este mundo conservador y neoliberal. Y principalmente las esencias binarias, hombre-mujer, inmigrante-emigrante, que son las palabras correctas, no migrante, y otras muchas más. Y eso se practica como praxis política en el comunismo radical o neocomunismo. Y ahí es donde nos acercamos ya, y vamos a ver como una subvertiente de esto el neoanarquismo, que ahí lo vamos a ir viendo. Para entender un poco estas militancias, y aquí nos vamos a poner más oscuros todavía, lo que se combate es la desigualdad existencial, la característica del ser que el comunismo necesita abolir para suspender el dolor de la vida tal como es. Eso es lo que quieren abolir. Que porque haya una diferencia, por mínima que ésta sea, entre tú y otro, eso tiene que ser abolido, la diferencia en la desigualdad existencial. A mi juicio, y por eso me pongo oscuro y no tengo ningún reparo, eso se puede lograr solamente de dos formas. O nos extinguimos, que ellos no lo descartan, o borramos la conciencia de que existimos. Que eso, de hecho, lo dicen explícitamente. En segundo lugar, la militancia es el posicionamiento del espíritu para esta guerra política que implica la destrucción de aquellos frente a la realidad por los que se cuela esta desigualdad existencial. Dicho de forma explícita, yo identifiqué estos son míos, o sea, esta es mi sistematización propia, no se lo copia a ningún autor. Militancia económica, vista como lucha de clase y gratuidad de la vida. Militancia sexual, como feminismo y queer, que es la evolución de lo LGBT. Militancia ecológica, en el ecologismo radical y el antiespecismo. Militancia multicultural, el indigenismo, inmigración, negritud e islamofilia. Y otras, antiadultocentrismo, antipsiquiatría, anticapacitismo, culto a los estupefacientes, descristianización, neotribalismo y legalismo, movimiento anticarcelario, trans y poshumanismo y neoorientalismo. No tenemos tiempo para definirlas cada una, algunas les debe parecer un poco más exótica que la otra, pero tenemos todo eso. Y llegamos a nuestro querido país, para recién entender por qué, cómo. La insurrección chilena para mí tiene dos fases. Una preparación que partió el 12 de septiembre del 73 hasta el 17 de octubre del 2019. Y del 18 de octubre del 19 en adelante. Primera parte, un replanteamiento, donde se van, una de las cosas más importantes que pasa en ese replanteamiento no son solo los guerrilleros que estaban acá, sino principalmente los que se fueron a Suecia, a Francia, a estudiar con Foucault, con Derrida, con Deleuze y Guattari. Ahí esos son los que hicieron el cambio. Y que volvieron cuando Guillapu cantaba "Vuelvo", esos fueron. Transformación social
auspiciada del 90 al 2019, y no solo por ellos cuatro, falta alguien ahí. Y ejecución en el levantamiento hasta el 2020, que se plebiscita el primer intento de consolidación, que se vio reflejado en estos dos hechos, del cual afortunadamente este segundo quedó suspendido o dañado, y por ello pasan a una reagrupación a planificar cómo lo dan vuelta, y en eso están trabajando. Y así que todo lo que vivimos, estas filosofías, todas estas militancias, bueno, eso está todo en Chile. Y nos vamos un poco atrás. Nos vamos a fijar en el indigenismo y el neocomunismo. Perdón, el neoanarquismo. Pero antes vamos a hacer una pequeña paradita por el ecologismo radical. Solamente para tener una premisa clara, que es la premisa que más ha servido para la izquierda internacional tener validez política. Es una de las más claves, además del feminismo, que es, ojo, muy clave. Pero el ecologismo radical es que la civilización occidental capitalista nos encamina a una gran catástrofe planetaria y que debe haber una intervención insurreccional por parte de los marginados del sistema con el fin de forzar el curso para impedir dicha catástrofe. Si se necesita el terrorismo para acabar con las pymes que son parte del sistema capitalista, está bien. Pero si el capitalismo nos está quitando nuestro planeta y no tenemos y nos vamos a morir porque no va a haber arbolitos, no va a haber oxígeno, no me estoy burlando de las causas. No estoy burlando de la ecología, por si acaso, en esta ironía que estoy haciendo. Para nada. Es muy importante la ecología. Pero quiero que piensen en la lógica de ellos. Como estamos en un sistema que sí o sí nos va a llevar a la destrucción ecológica, yo tengo derecho a utilizar todo lo que yo quiera, incluso el terrorismo, para frenarlo. Y tengo toda la justificación moral por eso. Si yo quiero evitar eso, estoy en perfecto derecho de impedir y dañar lo más posible el sistema de mercado de una sociedad, por favor. Y la decolonización, que implica borrar todo vestigio de la herencia occidental, no solo en lo institucional, cultural y económico, sino también en lo metafísico, todo. Y eso se vio reflejado, evidentemente, en la destrucción de imágenes, la de abajo en Chile, por si acaso. Y acá, no, antes, por favor. Para hablar de indigenismo, tenemos que pasar sí o sí por estos personajes, pero muchos se fijan y conocen mucho a este, pero se olvidan de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, y a diferencia de Evo, teórico con doctorado en marxismo en Londres. Pero él no solo es un intelectual que escribió muchos libros, su exégesis de Marx contundente, enorme, un tipo realmente letrado, podrá no gustarme, pero realmente un letrado. Pero además, ex guerrillero del EGTK boliviano, descendientes de los que quedaron vivos cuando mataron al Che Guevara, por la misma línea. La diferencia es que él sí fue previsor y fue realmente, siendo un criollo, un tipo blanco, completamente, digamos, de ascendencia hispana, fue el principal incursor del indigenismo en Bolivia, que traspasó del marxismo que él aprendió a una causa indigenista. Él es la mente maestra, por así decirlo. Y hay otro más, don Rafael Guillén, que ustedes no lo conocen así. Ah, sí, escuché que por ahí lo conocen. Exacto. Un profesor de México, que es nada más ni nada menos que subcomandante marco del Ejército Zapatista Liberación Nacional mexicano. Ahí está la matriz del indigenismo entre estos personajes. Pero cuando aparece, en 1974 ya, por eso les digo que esta idea se partió para mí el 12 de septiembre del 73. En 74, grupos que venían de la Iglesia, Teología de la Liberación, se reunieron a replantear el comunismo en México. Y no eligieron cualquier ciudad, eligieron San Cristóbal de las Casas. Capital, no sé si es la capital, pero me parece que es una de las ciudades más importantes de Chiapas, si no es la capital. Que es de alta cantidad de población maya,
que es donde 20 años después aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 20 años después, porque el 94, el 1 de enero, para la conmemoración de la toma de La Habana por Fidel Castro, aparece en público este grupo. Y ellos plantean esta teoría, la teoría del buen vivir, que tiene estos nombres. En maya, Lequilcuxlejal. En quechua, Samac Causay. En aymara, Sumac Camaña. Y, ojo con este, en Chesungun, o Mapudungun también se le llama, Cumemogen. El buen vivir, que es trabajado por Bolivia y por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, plantea un resurgimiento de los pueblos originarios indígenas para que sea una guía para la salvación de la humanidad y el planeta. Y la reconstrucción de los estilos de vida de los pueblos originarios de América. Ojo aquí, y esto es importante este dato que demuestra, que evidencia que es de construcción. Ellos toman a todos, desde Alaska a Punta Arenas, todos esos pueblos como si hubieran pensado lo mismo, como si fueran iguales, como si hubieran sido todos hermanos. Y ahí hay una trampa. Que han practicado por siglos. Es decir, revivir es la práctica y ya vamos a ver qué va. Ahí está. Este concepto del cosmocimiento es clave porque es lo que es por donde entra la refutación a la antropología filosófica que vimos al comienzo. Ellos plantean, ¿se acuerdan que vimos esta idea de entender la realidad y todo eso? Bueno, ellos plantean que la aspiración es tener un solo corazón, estar en paz, en armonía y equilibrio, no solo internamente, sino que con todo lo que rodea al ser humano. Suena súper bonito y súper hippie, por así decirlo. Pero es más profundo. Todos y todos somos parte de la tierra y de la vida, de la realidad. Los seres humanos nos ubicamos, nos damos, nos sentimos y nos percibimos dentro de cualquier parte de la realidad, en toda la realidad, para poder aprenderla toda en su totalidad. Hay grados, más que grados, de una especie de, no sé si llamarlo panteísmo o una especie de paganismo también, pero lo importante acá es que se niega esa visión humana de la naturaleza humana que entiende la realidad como un actor que la observa desde el borde del mundo, como decía Scruton. No, somos parte de este mismo ecosistema, pero somos parte de verdad. No es que seamos parte porque sí, tenemos que cuidar el ecosistema, no, sino porque somos con el árbol y con lo que está a nuestro alrededor. No tiene tanta importancia la vida del humano dentro de ese ecosistema. Es un elemento más. Pero esto también se practica en lo político, y acá es donde vemos la orientación política. En nuestras comunidades, estos son textos oficiales de ellos, lo están citados al final, nadie tiene que ser libre, porque todos nos complementamos. En nuestras comunidades no queremos que nadie viva mejor, esto está literal, ya que el vivir mejor acepta que unos puedan estar mejor a cambio de que los otros, la mayoría, vivamos mal. El Exccuxutaelbatic, no sé muy bien el maya, no es mi lengua predilecta, pero indica que no se admite tomar ventaja por los otros, el trato es de nosotros y entre todos por igual. Y aún hay más. El derecho, que para nosotros los occidentales, nosotros tenemos derechos solamente por ser individuos, y ¿cierto? Nacemos libres en igualdad. Para ellos el derecho se gana en el trabajo comunitario. Tú trabajas para la comunidad y ahí recién tienes derecho. El Ayllu, concepto tomado del mundo quechua, se propone como la forma social de propiedad colectiva que asegura la imposibilidad de que puedan emerger la propiedad privada y el mercado. Ahí estamos viendo, se empieza ya a notar el gustito. El buen vivir autónomo. Un sistema de asambleas de mayor o menor diámetro autonomizándose con sistemas de justicia y fuerza pública paralelos, pero sin escindirse del Estado. Me suena conocido. Sino que para mandar por sobre él, demandándole recursos en tono de exigencias reparatorias.
Se busca agotar las posibilidades de financiamiento ante las dependencias oficiales del Estado porque son responsabilidad de ellos y sobre todo somos parte de esta nación. Ahí les conviene estar parte de la nación. No se debe renunciar al compromiso que tiene el Estado con nosotros, esto obviamente lo dice un zapatista, y el recurso que debe proveer nuestra sociedad. Al final de cuentas, a lo que se estaría renunciando, esto es literal, es al fruto del trabajo de todos los mexicanos. Lo dicen así. No vamos a renunciar a México, a pesar de que no somos ni occidentales ni mexicanos, pero no vamos a renunciar a México porque necesitamos como reparación el fruto del trabajo de todos los mexicanos. Corta y fome. Control cultural. No se niegan las instituciones que ha dejado el Estado, sino que se ocupan culturalmente. Es decir, si el Estado nos regala un ministerio, muy blanquito y occidental será, pero bienvenido sea porque lo vamos a usar a nuestra pinta. Y se resignifican. Lo que importa es que haya formas de organización social que están bajo el control cultural del grupo en cuestión. Ellos tienen el poder, independientemente del origen histórico y la forma organizativa que se trate. Esta noticia la puse por coincidencia. Obviamente no es una mala intención de mi parte. No vayan a pensar que era un sarcasmo. Y esto estaba en el proyecto constitucional que afortunadamente no prosperó. Artículo 9A, principio del buen vivir. Está, si lo vimos recién. Leímos recién la doctrina de lo que se trataba. Pero aquí es una frase súper bonita. El Estado reconoce y promueve una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. Pues suena súper bonito. ¿Quién va a pensar mal de eso? ¿Y qué dice el gobierno? El gobierno anuncia el plan Buen Vivir para avanzar en una agenda de reconocimiento y diálogo con los pueblos indígenas. ¿Y qué dice Teller? Felicidades a Los Espejos en sus 31 años como comuna. Sus pobladores son un ejemplo de lucha por el buen vivir. ¿Qué dice Camila Vallejo? Es fundamental avanzar el trabajo digno, base del desarrollo familiar comunitario y la cultura del buen vivir. ¿Qué dice el gobierno de nuevo? Implementación del plan Itrofil Rupú, infraestructura para el buen vivir para 2023. ¿Qué decía Elisa Loncón cuando se presentó? Candidatura constituyente indígena, una propuesta para el buen vivir. ¿Qué dice Carol Cariola? Estamos dejando atrás la constitución de los abusos por una constitución por un buen vivir, concreto y un mañana mejor. Hugo Gutiérrez, bitácora Comisión Constitucional, consulta pueblo originario, educación popular, buen vivir. Daniel Jadwe, nos sumamos a la iniciativa Justicia Territorial para el buen vivir. Gonzalo Winter, necesitamos enfrentar hoy la crisis climática y construir un buen vivir en nuestras ciudades. ¿Esto es coincidencia o no? ¿Qué dice el gobierno de México? Para que vean que no estamos tan, o sea, podríamos estar peor. El 1 de enero del 94 hubo una insurrección zapatista en México. Han pasado 2014, son 20, casi 30 años. Y el gobierno de México les reconoce el aporte de esa insurrección. Dice, uno de los impulsos de estas propuestas ha sido el levantamiento indígena campesino del 1994, representado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, incluido como uno de los movimientos mundiales más reconocidos. Dice el gobierno de México, el Estado de México, que fue víctima de esta insurrección. Los felicita. Pero qué gran aporte que nos han hecho, amigos nuestros, dentro de las nociones del buen vivir. Evo de nuevo. El vivir bien es de los pueblos, el vivir mejor es del capitalismo. ¿Se acuerdan la diferencia entre vivir bien y vivir mejor? Para el buen vivir hace falta solidaridad, igualdad y complementariedad. ¿Se acuerdan cómo se decía en Mapudungú? Ochazungú, Cumemogen. Cooperativa Mapuche de Ahorro y Crédito, Cumemogen. Somos una organización de ahorro y crédito mapuche, habitantes, la verdad, original en Fomento, somos el primer banco mapuche, quiero ser parte. Universidad de Chile, Saberes y Significado del Ámbito de Salud de la Nación, Cumemogen, presente en la comunidad mapuche. Cumemogen, el buen convivir mapuche como reserva en sabiduría para un desarrollo alternativo, 2016. Cumemogen, el documental del año 2014. Cumemogen, este me gusta, porque es entendido como la acción de vivir en armonía y reciprocidad de todos los seres, con los demás hombres y mujeres, con las fuerzas espirituales, con la naturaleza en sus infinitas manifestaciones y con uno mismo. Esto se logra con la práctica del reconocimiento de las energías naturales que mueven el universo, pues para este pueblo el concepto del mundo, individuo, mundo físico, mundo sutil, energías totales, entre otros tantos, es indivisible.
todo es parte de un todo que co-crea el conjunto. ¿Hay ahí metafísica? ¿Una visión de la religión? Comemogen, hacia un mundo del Comemogen, buen vivir, la conexión entre el estallido social y la pandemia, por Diego Ancalao. Y de hecho acá hace una crítica al socialismo también. Y uno diría, pero ¿cómo? Al final nos beneficia, porque tenemos que recordar que estos no son estos. Les es súper fácil criticar al socialismo, pero cuando están pensando en el socialismo clásico, no en esto. Vamos con el neoanarquismo o posanarquismo, que viene de la deconstrucción y también un ejemplo del comunismo radical, neocomunismo. Esa es la famosa, bueno, la A de anarquía y la famosa estrella del caos. La estrella del caos significa la posibilidad. No, lo vamos a ver cuando avancemos. Anarquía, an, en griego, sin, y esta es la gran mentira en la que muchos caen, que creen que arquía significa gobierno. Arquía no significa gobierno o Estado. Arquía significa origen. Arquía significa origen metafísico. Arquía significa una esencia que da origen a la vida. Nunca fue sin gobierno. Anarquía. Detalle para los que les gusta. Y le cambian el nombre. La anarquía, dirán los mismos deconstruccionistas, que en su orientación política, el postestructuralismo o deconstrucción, que son equivalentes, es fundamentalmente anarquista. Y yo pienso que, claro, tienen razón porque efectivamente este nivel de desintegración es más rápido que implantar una especie de dictadura del proletariado y todo ese camino largo que se toman los comunistas. No, esto es más rápido. Este es un camino de destrucción mucho más rápida. Pero se basa en esto, y aquí volvemos al tema de la naturaleza humana, que es el tema que nos compete. La abolición del sujeto. Para Foucault, la forma de abolir al sujeto es a través de nuevas prácticas. Vamos a ver cuáles son esas. Las que pueden venir de la gente insertando sus acciones a la red contingente de los eventos históricos institucionales. ¿Ya? Vamos a dejarlo por ahí. Para Deleuze, la existencia de un sujeto es un engaño. Esto creo que lo tengan en presente. Puesto que no existiría ni la capacidad de controlarse realmente uno mismo, ni la unicidad individual. Es mentira que tú te puedes, para Deleuze, que tú te puedes controlar a ti mismo. Tú eres un flujo de deseos. Todo lo que haces es engañarte. Pero también te engañas cuando crees que tú eres uno. Tú no eres uno. Lo vimos en la idea de que no somos una sola cosa. No hay unicidad individual, porque un ser humano no es uno, es una multiplicidad de cosas a la vez. No hay posibilidad de individualidad profunda. Se elimina la habilidad de una persona de reconocer y controlar conscientemente la fuerza dentro de sí. ¿Qué dijimos de la individuación, por ejemplo, de Jung? Que era traer a la conciencia lo inconsciente. Pues aquí te lo descartan de plano. Tú nunca vas a reconocer y controlar esas fuerzas dentro de ti. ¿Qué hacer? Déjate llevar por ellas. Esa es la solución más fácil. Es solo desde un no esencialismo o vacío, hablamos del vacío, que un individuo puede construir su identidad. Por eso es que la deconstrucción y el anarquismo calzan muy bien. Porque tenemos algunas muestras de neoanarquismo. Si bien aquí hay varios memes, no es tan meme el anarcoprimitivismo, que busca combatir la civilización y reivindicar abiertamente una neobarbarie. Combate la vida sedentaria generada por las revoluciones agrícola e industrial, e incluso critica la existencia del lenguaje. Pues el lenguaje permite la transmisión de cargas simbólicas, es decir, metafísica. Y es el antecesor de la tecnología, la que debe ser erradicada. O sea, eliminamos el lenguaje y volvemos a lo primitivo de forma radical para poder lograr el punto. Y tenemos en estos memes que pueden ser muy graciosos porque los monitos dicen, estos podríamos ser nosotros, pero algún estúpido inventó el capitalismo. O este otro monito que nos dice, rechaza la humanidad, vuelve al mono. Son graciosos, se encuentran en la red, pero importan categorías. Y estas categorías, y aquí es donde entra la gravedad, tienen, por ejemplo, teóricos que han planteado esto, y no solo teoría. Estos no son solo los libros del señor Theodor John Kaczynski. Él tiene a su haber también 3 asesinatos y 23 heridos en atentados terroristas. ¿Qué dicen otros anarcoprimitivistas?
Bueno, ellos incluso llegan a negar de que son anarcoprimitistas porque no quieren etiquetas de nada, pero son lo mismo. Son los famosos ITS. Y ellos que pusieron bomba a Landerreche y a otras personas más. Creo que no es la señora que perdió su dedo, creo que no eran estos tipos, pero han puesto otras bombas y han tenido otros heridos. Dice, el maravilloso atentado con paquete bomba que hirió a Landerreche fue lo más mediático y sonado, así como los asesinatos del comunicado 29 que causaron tamaño impacto en los oídos intencionales anarquistas. Eso es un ataque a otros anarquistas que encuentran que son anarquistas muy conservadores, que es porque se enojaron porque mataron gente. ¿Cómo te enojáis? Es bueno que matamos gente, pues, compadre. ¿Cómo te enojáis? ¿Cómo sois tan cobarde? Y salieron a gritar femicidio, misoginia y esas niñerías a las que no tienen acostumbrados. Pues que chillen los izquierdistas, los ITS seguirán haciendo las suyas, muerte a la moral del ataque, que siga el funeral nihilista y el derramamiento de sangre humana. Verano 2018. Otra muestra de neoanarquismo, el anarquismo ontológico. Sostiene la práctica de las zonas temporalmente autónomas. Digamos, aquí está Hacking Bay, su teórico. Son espacios temporales donde no impera el Estado y que deben disolverse antes de ser aplastadas para reaparecer en otro lugar y en otro momento. Son momentos, digamos, caos esporádicos. Y también tienen una idea similar, se ejemplifican con los zapatistas. Ellos tienen una visión positiva de los zapatistas y hacen el cruce. Porque es inclusive construida desde abajo. Y bueno, ahí está Ludo de nuevo. La estrella del caos indica que como el ser humano no tiene esencia, puede tomar la dirección que quiera en cualquier momento. La metafísica crítica, finalmente, es otro tipo de neoanarquismo, propone un nihilismo activo que afirma la nada. Así como el anterior, el anterior, Coto, solo un segundo, así como este afirma que el caos es bueno, porque los anarquistas antiguos decían que la anarquía era verdadero orden. Hacking Bay dice, no, el anarquismo sí es caos, pero el caos es bueno. Eso es lo que no se han dado cuenta. Y asimismo, ellos dicen, los de la metafísica crítica, que la nada, efectivamente, es algo positivo. Existen quienes en el mundo moderno perciben que no son nada, ni son nadie, y que todo el orden civilizatorio son falsedad. Es asumiendo que no son nadie que pueden devenir insurrectos. Su pura y simple existencia, la positividad de su nada, es la amenaza para la dominación. Los nadies buscan el comunismo de los singulares. El concepto de individuo o persona es reemplazado por el de singularidad, la cual es plural, cualquiera, impersonal, expuesta siempre a lo común, donde antes estaba el sujeto moderno, varón, blanco, soberano, bla, 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 propietario. Se apuesta a que estos nadies insurrectos sean un poder constituyente, pero que el poder constituyente no se agote nunca en el constituido. Nada debe constituirse y la mejor constitución es la que no existe. Se afirma desde la metafísica crítica que no hay fundamentos estables del estar en común. Hay también algunas muestras, y este señor es Julien Coupat, del Comité Invisible, que promueve ellos eran anónimos, hasta que el señor Coupat lo pillaron poniendo una bomba en una estación de tren, y bueno, esas fotos sonriendo es del día del juicio. Así que se ve su calidad de arrepentimiento. El ideal neoanarquista. Esto es importante. La irreversibilidad de una insurrección se alcanza cuando se ha vencido al mismo tiempo no solo a las autoridades, no, a la necesidad de autoridad. Y no solo a la propiedad, sino que al afán de apropiación. Y a mí no me sirve solamente que destituir a un presidente. Yo quiero que nadie quiera tener presidente. A mí no me sirve robarle para quitarle su propiedad privada. Yo quiero que él ojalá renuncie a su propiedad privada y que todos renunciemos. Que no haya deseo de eso. Organizarse, y me gusta mucho esta cita. Organizarse en comunas basadas en la afinidad y un reparto intenso para vivir colectivamente de la estafa, del saqueo y del pillaje. En definitiva, llama también a difundir la disposición al fraude para de esta manera liberar el mayor tiempo posible para todos. Trabajar es la excepción y el método de sabotaje debe basarse en el mínimo de
en el mínimo de riesgo, tiempo mínimo y máximos daños. Para ello cabe formarse, enriquecerse, rehuir de la visibilidad a la que empujan las redes sociales y las nuevas tecnologías, compartiendo la alegría de no ser nadie. Comunismo es el movimiento real que elabora en todo lugar, en cada instante, una guerra civil. ¿Le gusta ese objetivo? ¿Le gusta esa sociedad? Suena entretenida igual. Un poco... Y aquí están las nuevas prácticas que le gustan al señor Foucault. Esa es conocida, por ejemplo. Pero aquí vemos el nivel que tiene el anarquismo de mezclarse con las militancias que vimos. Por ejemplo, acá con el mundo queer, digamos, ¿cierto? Ahí está claro. Hitler tenía razón. Los homosexuales somos enemigos del Estado. Queer liberation, esto es sin el arco iris del capitalismo, Be Gay to Crime, etc. Y tenemos otras mezclas también, como Eat the Rich, vegano anarquista, anarcoecologismo, anarquismo feminista negro, bienvenidos inmigrantes, nuestra patria es del mundo entero. En todas las gradientes tenemos, por eso es que hemos comprobado que la deconstrucción es perfectamente calza con el anarquismo. Y los que le interesaban los niños, con el tema del antiadultocentrismo. La anarquía explicada a los niños del siglo XXI, diccionario anarquista infantil, son solo ejemplos. Pero estos se venden como pan caliente en las ferias de libros a las que la derecha nunca asiste. Y finalmente, intervención del Comité Invisible en Chiapas, o sea, la crème de la crème. Las insurrecciones contemporáneas se caracterizan por el hecho de no tener programa, de no tener líder y no tener voluntad de tomar el poder, como por ejemplo sucedía en el tiempo de los bolcheviques. La cuestión que se plantea para nosotros es cómo hacer que la destitución no sea un momento de la insurrección, es decir, sacar el poder, que enseguida venga berrido por ese regreso constituyente de un nuevo poder, es decir, que no se pueda fundar de nuevo nada. Volvemos a esa idea. Y este graffiti es de octubre del 2019. Y lo que dice ahí, yo se los creo. Yo se los creo. Que Maduro, que Teller. Yo le creo a estos cabros. Yo creo que ellos fueron los que prendieron la primera mecha. Y ahí el PC, que estaba seguramente dateado y cosas así, se subieron al carro, pero la primera mecha, para mí, yo sí les creo que estaba ahí. Ahí parte de la bibliografía que utilicé. Y por si les interesó, me pueden seguir ahí en mi Instagram de Ciencia Política. Y los dejo avisados de que en enero del próximo año voy a estar dando este curso de Introducción de Formación Política, que los voy a estar avisando por mis redes sociales, y en febrero un curso de Pensamiento Insurreccional. Y libros que vienen pronto publicados. Buenas tardes ya. Quiero hacerte una consulta respecto a este autor que me llamó mucho la atención, lo leí en algún momento, Boaventura de Sousa Santos, en relación con este libro que se llama Descolonizar el saber y reinventar el poder. ¿Qué nivel de influencia tiene este sociólogo brasileño en torno a estos políticos del Frente Amplio? Yo te puedo decir, más que de ese autor, que mira, el título que me describes, yo lo he visto, o sea, yo no tengo ninguna duda que eso está. De partida, les recomiendo, si quieren entender un poco el gobierno actual, lean un poco lo que ellos están metidos en sus universidades, porque es básicamente lo mismo. Los papers que escriben, los autores que citan, y ese tema que tú me demuestras ahí, o sea, en la en la Diego Portales, en la Chile, ¿para qué decir? Incluso en la Católica. Los citan, los trabajan a cada rato esos autores, a cada rato. Y el tema de Brasil es clave. Félix Guattari, filósofo deconstruccionista de top, era íntimo amigo de Lula da Silva. Vino a hacerle clase a Brasil y le dijo que su modelo de revolución molecular tenía mucha buena pinta en Brasil. Se lo dijo en los años 80. El Foro de Sao Paulo, no por nada está en Sao Paulo, y otros foros que han ocurrido, digamos, a nivel del movimiento anticapitalista, ese tipo de cosas,
se codean mucho en Brasil. Brasil es un país muy importante para ellos. Ahí trabajan mucho. Y hay muchos de estos autores, como Sueli Rolnik, que también es brasileña, que influyen mucho. Así que, sin conocer tanto, por ejemplo, ese título en particular que tú mencionas, yo no tengo duda que se lo han leído todos los del Frente Amplio, pero es que te lo firmo aquí. Y especialmente por ese título, porque es clave el tema de la decolonización para este proyecto político. Es clave. De hecho, por algo el indigenismo tiene tanta fuerza. Hola. Mira, te oí, tú explicabas mucho el tema del indigenismo, lo ponías como parte de la reconstrucción que se está viviendo en el planeta, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo te explicas tú que en culturas nórdicas, por ejemplo la película Troll, está top en Netflix, en la crítica a la forma en que se impuso el cristianismo, que incluso en la Rusia de Putin, hoy, hay una reivindicación de la cultura religiosa o pagana, si quieras, antes de la imposición del cristianismo. ¿No será que tienen algo de razón y que realmente el cristianismo se impuso a sangre y fuego? Muy interesante esa pregunta, me gustó. Para hablar el tema de cómo afecta el tema de la deconstrucción en la religión y en el paganismo, el neopaganismo, es un temazo, o sea, no pararíamos de hablar de eso. Pero sí te puedo decir que, a ver, críticas históricas siempre hay. Es lo mismo que pasa con la colonización, por ejemplo, española en América. Que sí, hubo sangre y hubo fuego, sí. Hubo la colonización del Imperio Romano cuando se expandió y como con todos los procesos históricos que tienen, por lo general, tienen sangre y tienen fuego. El cristianismo, efectivamente, especialmente en el norte de Europa, ocurrió ese fenómeno. De hecho, los pueblos eslavos y bálticos fueron los últimos a cristianizarse, más o menos en el siglo XIII, si no me equivoco, XIV, por ahí. Y lo que me pasa con el neopaganismo nórdico y eslavo, que hoy en día la filosofía imperante igual determina o precondiciona muchas de las formas en las que se hacen este tipo de causas. O sea, puede ser que ellos sean realmente fervientes creyentes de Thor o de Odín. Puede ser, no lo sé. Y que pueden tener una crítica, digamos, basada en hechos objetivos de lo que hicieron los cristianos en sus países. Puede ser. Pero el tema cómo está circunscrito a nivel social, la idea de descristianización y la idea de eliminar la filosofía, la antropología filosófica del judeocristianismo o del cristianismo por sí, ahí hay un tema que es político. Y por eso es que muchos de esos grupos neopaganos, en su mayoría, no todos, en su mayoría terminan anidándose a la izquierda política. No siempre pasa. De hecho, pasa en los países nórdicos que tienden al neonazismo, lo cual tampoco es que sea como para aplaudirlos, pero también entiendo que existe esa diferencia, como siempre ha habido. Siempre ha habido paganos, y el paganismo permanece así como una capa de la línea de tiempo. Siempre va a persistir algo, pero cómo eso es instrumentalizado, cómo es ocupado para eliminar el judeocristianismo como base social de esa sociedad, ese es el tema. ¿Y cuáles son las consecuencias políticas que eso tiene? Por ejemplo, Alain de Benoist, el pensador nacionalista, digamos, de nueva derecha francesa, él le llamó nueva derecha en los años 60, creo que es amigo de Dugin y todo eso, pero no lo sé. No. Él planteaba también una idea pagana, porque él decía, toman mucho a Nietzsche la idea de que el cristianismo debilita un poco en la resistencia anticomunista. ¿Ya? Ellos creen un poco en esta idea más guerrera, más caótica, el berserker, el vikingo, digamos. Pero a mi juicio, creo que eso tiene algunas falencias teóricas y principalmente opera en un circuito en el cual, ¿cómo me demuestras tú que una cosmovisión pagana podría generar una sociedad mejor que la que tenemos? O sea, igual hay carga de prueba también, ¿ya? Que eso no es tan fácil de demostrar y que no caiga en el comunismo. Porque, por ejemplo, los neo-hippies, muchos, no todos tampoco, pero muchos terminan en el Partido Ecologista y ese tipo de cosas, porque hay el afán de anticristiano
es algo que la izquierda cosecha rápido. Y ese es el punto que hay que observar. Creo que extenderme más daría para toda la tarde. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Y estamos ya terminando.